Sientes que te has convertido en un eco. Cuanto más insistes, más distante se vuelve esa persona a la que deseas acercarte. No es solo una sensación, es una verdad incómoda. Cuanto más persigues a alguien, más se abre la puerta de su indiferencia. Observás cómo esas interacciones, que antes eran cálidas, ahora se tiñen de frialdad. Pero, ¿por qué ocurre esto? Hoy descubrirás la psicología detrás de este comportamiento devastador en las relaciones. Prepárate, porque esta revelación va a cambiar todo lo que creías saber sobre el amor y la necesidad. El deseo muere con la necesidad. Y eso es clave. Muchas veces creemos que nuestro afán de mantener el contacto, de insistir, es lo que fortalecerá la relación. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Cuando uno persigue con ansias, se puede despertar una sensación de claustrofobia en el otro. Así es como, sin querer, te alejas incluso del más ferviente amor. Pero eso no fue lo peor. Imagina a Ana, una mujer que siempre había sido encantadora en sus relaciones. Estaba en una etapa de su vida donde su deseo de amor se volvía abrumador. Se encontró locamente atraída por Mateo, un hombre con el que había compartido una conexión instantánea. Sus risas eran música en sus oídos y sus miradas reminiscencias de promesas compartidas. Pero con el tiempo, algo peculiar comenzó a suceder. Cuanto más se acercaba a él, más él se retiraba. Y ahí, todo cambió sin que ella lo supiera. La primera señal fue un simple mensaje. Ana escribió y escribió, buscando respuestas, intentando iniciar conversaciones. Su corazón latía angustiado mientras esperaba ansiosamente el tintineo de su celular. Se sentía ansiosa por alimentar esa chispa. Pero cuando lo hizo, fue inesperado. Mateo empezó a contestar con menos frecuencia, como si sus palabras se desvanecieran en el aire. Pero eso no fue lo peor. Cuando intentó hacer más planes, él los canceló repetidamente. Esas citas que una vez parecían inevitables se convirtieron en promesas vacías. En su mente, Ana pensaba, si solo insistiera un poco más, todo se arreglaría. Pero no. Allí estaba Mateo, cada vez más distante y evadiendo sus intentos, como si estuviera atrapado en un remolino del cual no podía salir. Es un ciclo oscuro, donde el amor se transforma en una cadena invisible que ahoga en lugar de liberar. Y eso, lo sabía Ana, aunque le costaba asimilarlo. La segunda señal llegó cuando, después de un largo tiempo sin respuesta, Ana decidió demostrarle a Mateo cuánto se preocupaba. Con una mezcla de esperanza y desespero, se metió en la cocina para preparar su plato favorito, envolviendo cada ingrediente con cariño. Esperó un mensaje lleno de agradecimiento, esperando que su esfuerzo rompiera la distancia que los separaba, pero, nada. La frustración la envolvió como un frío gélido que le cortó la respiración. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes ese nudo en la garganta cuando te entregás y no recibís nada a cambio? Es devastador, y lo que no sabía Ana, era que esos gestos de desesperación estaban confirmando lo que ya había sentido, un distanciamiento que ella no podía evitar. Y ahí todo cambió. La preocupación por no ser correspondida creaba un ciclo de ansiedad y miedo en Ana. Ya no era solo un juego de amor, sino una lucha por mantener la atención de Mateo. La mente de Ana, en un torbellino, la transportaba a un lugar oscuro lleno de dudas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué no me quiere? ¿Soy suficiente? A cada instante que pasaba, el amor se convertía en necesidad. Y eso, es lo que más aleja. Y entonces, llegó el punto de quiebre. Ana, sintiéndose atrapada en su propio laberinto emocional, decidió hablar con Mateo directamente. Quería entender lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Buscó el momento ideal y, con el corazón en la mano, le preguntó qué estaba sucediendo. «Te he hecho sentir incómodo», decía ella, mientras un nudo se formaba en su estómago, como si una sombra oscura la siguiera. Mateo, sorprendido, la miró con los ojos llenos de algo que parecía pena. «No es eso. Es que me siento abrumado. No sé si estoy listo para esto». En ese instante, la revelación hizo tambalear su mundo. La insistencia que ella había experimentado se había convertido en presión, y la presión se siente como una carga, no como amor. Pero eso no fue lo peor.
Lo que sucedió después no fue ni más ni menos que un colapso de posibilidades. Ana discutió sus sentimientos, ya no como una lucha por el amor perdido, sino como un intento de liberarse de su propia carga emocional. La palabra abrumado resonaba en su mente como un eco persistente, y comprendió que había estado compartiendo su ansiedad en lugar de su afecto. Esa conversación fue un río que arrastró todo lo que creía saber sobre las relaciones. La verdad era clara: cuanto más insistís, menos te quieren. Pero eso se quedó en el aire, como un remolino que la llevó hacia una nueva visión de lo que es amar. Entender este fenómeno va más allá de una simple anécdota triste. No estamos hablando solo de relaciones amorosas, esta dinámica se reproduce en amistades, en el contexto laboral y en la vida cotidiana. Las personas, por naturaleza, tienden a resistir la presión, a alejarse cuando perciben un sentimiento de obligación, incluso si eso significa perder algo que aprecian. Ana comenzó a ver esta dinámica no solo con Mateo, sino en otras interacciones, y fue entonces cuando comenzó a comprender realmente por qué había ocurrido lo que ocurrió. La tercera señal llegó cuando Ana, decidida a cambiar su enfoque, empezó a enfocarse en sí misma. Comenzó a hacer actividades que siempre había deseado hacer sola, se inscribió en clases de cocina, comenzó una rutina de ejercicio, y, sobre todo, aprendió a disfrutar de su propia compañía. La soledad, lejos de ser un enemigo, se convertía en su aliada. Era como abrir una ventana en un día nublado, la brisa fresca le dio una sensación de libertad y renovó sus ganas de vivir. Fue ahí, en medio de esa búsqueda interior, cuando esa carga que llevaba comenzó a disolverse. Los mensajes a Mateo disminuyeron y, curiosamente, él empezó a notar su ausencia. Pero eso no fue lo peor. Cuando Ana dejó de insistir, la energía en su interacción cambió radicalmente. Volvió a ser el espejo que atraía, en lugar de ser la sombra que perseguía. Mateo le escribió un mensaje un día: ¿te gustaría salir a tomar un café? En ese momento, Ana comprendió que la clave había estado en soltar el control y permitir que las cosas fluyeran de manera más natural. Cuanto más liberó su deseo, más espacio creó para que el amor volviera a asomarse. Y así, en medio de esa simplicidad, había encontrado la esencia de lo que significa conectar realmente. Pero eso era solo el comienzo de otro capítulo. Y ahí entramos a la psicología oscura. Hay un término que se llama el efecto boomerang. Cuanto más presionás, más se alejan. Las personas son seres complejos y, aunque todos deseamos ser amados, no soportamos la presión constante. La vulnerabilidad se convierte en un arma de doble filo. Cuando insistimos, convertimos el amor en una carga. Lo siguiente puede cambiar todo. En lugar de aferrarse al amor, aceptar que no podemos controlarlo, es liberador. Al permitir que las cosas fluyan, también permitimos que el amor se nutra de un espacio seguro. Te daré una acción concreta que podés implementar hoy mismo. Dedica 24 horas a dejar de perseguir esa conexión. Ya sea a nivel romántico o en algún vínculo que creas que necesita tu atención. Enfócate en vos, en tus pasiones, en tu autocuidado. Vas a ver cómo una sutil distancia puede devolver la curiosidad y el deseo, y abrir una puerta a una comunicación más auténtica. No tengas miedo a darle espacio a lo que vales. Ana ya no estaba en una carrera por un amor inalcanzable. Aprendió que la conexión auténtica no se forja a base de insistencias, sino de permitir que cada persona respire, que participe de su propia voluntad en la relación. Recordá, cuando te sentís atrapado pidiendo amor, es posible que lo único que estés logrando sea alejarlo más. Cuanto más insistís, menos te quieren. Si esto te abrió los ojos sobre tus interacciones y te hizo reflexionar, compartilo con quien creas que lo necesita. ¿Alguna vez te sentiste abrumado en una relación? Contame en los comentarios, porque nadie debería sentir que el amor es una carga. Nos vemos en el próximo vídeo.